Una vez más le doy la cordial bienvenida al licenciado Luis Alberto Morán, economista, docente y consultor, agradeciéndole su valioso tiempo que se toma para con esta audiencia, licenciado. Siempre para nosotros es un gusto tenerlo aquí en este espacio porque es importante que nuestra docencia se quede con esa docencia, nuestra audiencia se quede con esa docencia de parte suya. Y empezamos precisamente con el tema del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024 que se aprobó recientemente, es decir, en el 2023, luego de muchas críticas al aumento que tuvo este presupuesto desmesurado para algunas personas. Entiendo, hubo una disminución de 2.62 millones de dólares en comparación con la propuesta original de 32.754 millones. Pero cuando hablamos de esas cifras astronómicas para la población, ¿esto en qué se traduce? Porque entiendo que sí, se redujo en 2.62 millones y se trató de focalizar en tres sectores importantes y de demanda en cuanto al tema de educación, salud y justicia. No obstante, hay quienes señalan, licenciado Morán, que esto no se traduce sencillamente en que si se le da más presupuesto a la educación, vamos a tener una mejor calidad de la educación. El tema de la salud, que ya estamos escuchando, personas que dicen que no hay ciertos medicamentos. Y bueno, el tema de justicia, que como que redundamos en lo mismo con el tema del hacinamiento, la mora judicial, etcétera. Su visión en cuanto a este presupuesto y la disminución. ¿Le parece a usted suficiente esta disminución del 2.62 millones y lo que dice la focalización o la prioridad que se le ha dado a darle un mayor presupuesto a estos tres sectores que son salud, educación y justicia? Gracias, Edna. Feliz año para ti, para todos los amigos oyentes. La verdad, un gusto para mí compartir siempre con ustedes y tener esta buena conversa sobre el tema económico. Hace poco escuchaba una frase que me gustó mucho, es que en la medida que uno entiende los temas o los comprende, también la población o esa persona que los va comprendiendo se familiariza y se interesa mucho más por los temas. Quizá a veces los temas económicos suelen a veces sonar complejos, pero son muy amigables y son muy necesarios para el desarrollo del país y más en el momento que vivimos y por lo que hemos atravesado o ha atravesado la economía panameña. Me parece excelente que arranquemos con el presupuesto del Estado. Para mí como economista, Edna, es muy importante señalar que el presupuesto es el único instrumento de política fiscal que tiene Panamá para mandar las señales correctas a la economía. Es decir, que tenemos que tener un buen presupuesto. Ese presupuesto tiene que ser lo más correcto, lo más focalizado, es decir, que los recursos vayan a los sectores específicos y que realmente debemos medir dónde va dirigido y el resultado que tiene. Yo quisiera hacer, Edna, un enfoque diferente a lo que tradicionalmente se hace sobre el presupuesto. ¿A dónde quiero ir con eso? Yo creo, y yo arrancaría diciendo que hemos perdido un periodo gubernamental, este último, quizás con la oportunidad de tener un presupuesto realmente basado en resultados. No lo hemos tenido. En las discusiones del presupuesto que va a regir en el 2024, vemos que se han dado discusiones en la Asamblea, en otras instituciones, pero que no hay un criterio técnico realmente de hacia dónde debe ir el presupuesto. Por un lado hablamos de educación, pero sabemos que hay muchas necesidades, principalmente de infraestructura. Entonces, dentro de nuestras discusiones como país, y yo creo que quizá este periodo gubernamental o este gobierno ya le queda muy poco, pero quizás este enfoque es para las administraciones que vienen, en donde nosotros tenemos que focalizar realmente los recursos donde se necesitan. Hay problemas de infraestructura, no hay que irse tan lejos para ver los problemas que se tienen dentro de las escuelas. Es necesario también mejorar la capacitación o las facilidades o las capacitaciones o las destrezas docentes. Ahí tenemos que ir con el presupuesto de educación. Este presupuesto se habló de un enfoque o incremento en la educación, pero como tú muy bien señalas, a veces los países que más gastan no son los que mejores resultados tienen en tema educativo. Panamá, dentro de la prueba PISA, que es esa prueba internacional sobre los temas educativos, refleja que Panamá está muy por debajo, inclusive con sus pares latinoamericanos. Entonces, el presupuesto
tiene que ir dirigido al tema educativo. No lo veo principalmente tanto así. Creo que lo único positivo de este presupuesto es que comienza a tocar los subsidios. Es decir, recorta, por un lado, ese monto de los subsidios, que quizás es una tarea tarde que estamos haciendo, porque los subsidios, Edna, tienen que ser temporales, tienen que ser muy Así es. específicos por un periodo de tiempo, pero tienen que ir al tejido productivo. Este presupuesto y los anteriores no va mucho al tejido productivo. Antes de arrancar, había una noticia muy importante que me llamó la atención, que decía que el sector veragüen, en la provincia de Veraguas, el sector productivo, el turismo, está demandando inversión. Entonces nosotros venimos priorizando el gasto de funcionamiento, de subsidios, de planilla estatal en la creación de infraestructura, de carreteras, aceras, espacio público, centros de capacitación, centros de acopio, que deben ir dirigidos a las empresas. Yo espero que el mensaje para la siguiente administración quede sumamente clave y quede claro, porque hay mucho malestar de la población realmente con el presupuesto del Estado. Y quizás cerraría mencionando que el presupuesto tiene que ser en base a resultados. Una institución que rinde, que cumple, que llega realmente a la población y que tenemos resultados, ahí debe ir el presupuesto. Y acá en este presupuesto 2024 hay instituciones y creo que todavía también se ha hablado mucho del tema de gasto de representación para autoridades locales, Sí. que es un tema bastante polémico. Entonces, cuando crean esos sinsabores o esa duda o está esa percepción de un presupuesto que no funciona, no es bueno para la economía. Yo creo que la discusión debió ser mucho más amplia y que el presupuesto del 24, puliendo un poco más, pudiera ser mucho mejor. Incluso no se tocó para nada el presupuesto de la Asamblea y de otras instituciones que para algunos conocedores en la materia era necesario hacer una revisión de esas instituciones que probablemente reciben o perciben un presupuesto del cual no se palpa en qué realmente se utiliza. Y por otro lado, el tema de la Asamblea, que casualmente ayer hablábamos con la directora de la Fundación Espacio Cívico, que tienen herramientas muy valiosas e interesantes de revisión precisamente de la gestión de la Asamblea y de los futuros aspirantes a diputados y otros cargos de elección. Y hay un dato interesante que nos compartió en el día de ayer de la planilla abultada de la Asamblea Sí. Nacional, que no necesariamente se encuentra trabajando en la asamblea porque un número más o menos de 4.000 empleados, señalaba la señora Lea, es imposible que estén o quepan en ese edificio de la Asamblea Nacional. Entonces, estas son las cosas que probablemente en el presupuesto general del Estado se esperaba se revisaran para bajar un poco más o minimizar un poco más este presupuesto general del Estado. No obstante, los otros temas en los que se ha priorizado, como el tema de la salud, se habló de esa destinación de 20 millones para la construcción del nuevo hospital oncológico, que sí es importantísimo y urge la construcción de un nuevo hospital oncológico porque hemos visto las imágenes dantescas, licenciado Morán, de personas que tienen que esperar afuera, que tienen que madrugar, en fin, es urgente la construcción de ese nuevo hospital y el hospital de Metetire en Darién. Probablemente pues ese rubro, ese sector en el cual se han enfocado o enfilado parte del presupuesto general del Estado parece importante. Y ni hablar de la justicia por lo que hemos estado señalando de esa alta morosidad. No obstante, en materia de justicia hemos visto que no es la primera vez que se incrementa o que se dirigen ciertos fondos del presupuesto general del Estado y no se ve mayores cambios. Así también en la educación, porque seguimos viendo escuelas ranchos, seguimos viendo una calidad en la educación deficiente, seguimos viendo, como bien lo señala usted, falta de capacitación de los docentes y actualización incluso en la malla curricular. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer más allá de destinar fondos, licenciado Morán, para hacer o para sentir esos verdaderos cambios en estos sectores de importancia para el crecimiento de un país? Porque, a ver, sí, el país crece en economía, pero también tiene que crecer en el desarrollo humano. Así es.
Hay dos palabras claves. Por un lado, el presupuesto tiene que tener austeridad y por el otro lado, tiene que tener eficiencia. Cuando hablamos de austeridad, el Estado como tal no debe ser el gran garante de la generación de empleo. Ha quedado evidente que nosotros tenemos una política de generación de empleo público, de mantener el empleo público. Los datos que tú mencionabas de la planilla de los funcionarios se han mantenido durante los últimos años y es un dato que tenemos que observar con lupa porque es un gasto que incurrimos y es más, hemos pedido deuda, hemos buscado recursos afuera para financiar la planilla del Estado. Imagínate una empresa que no está vendiendo, que no está produciendo, que es muy chiquita, pero que sigue aumentando la cantidad de empleados. Eso en una empresa no es eficiente porque tarde o temprano la empresa va a quebrar. Y en un estado también puede ocurrir. Los estados también pueden tener pérdida o un gran caos financiero si no se toma eso en consideración. Entonces yo creo que medir o evaluar la cantidad de empleo público definitivamente tiene que ser una tarea del siguiente gobierno. No se trata de la noche a la mañana hacer un recorte solamente de las instituciones y del empleo público, sino de evaluar la cantidad de funcionarios que necesitamos, porque reitero, el Estado no es el garante del empleo público, pero el presupuesto debe ser eficiente. Es decir, que a través de las obras y de las inversiones e incluso de los proveedores del Estado se puede generar un efecto multiplicador en la economía. ¿Y por qué hablo de proveedores? Una de las grandes fallas de este gobierno, Enda, ha sido el pago a proveedores, es decir, a contratistas, empresas que tienen la confianza de invertir, de producir y de impulsar la inversión en nuestro país. Entonces, como el gasto público ha sido deficiente, a estas empresas no se le ha pagado y muchos de los contratos o proyectos que realizan estas empresas no han tenido el porcentaje de avance que nosotros esperamos. Yo sí creo que hay prioridades. Tú mencionabas el caso de la salud. Hay hospitales, escuelas que debemos focalizar, hay caminos de producción que son importantes porque eso se traduce en productividad y competitividad. Nuestro gran lema debería ser producir más y por supuesto ser más competitivos. Existen todavía programas y proyectos a nivel del gobierno y quisiera mencionar uno, por ejemplo el Capital Semilla, que se ha demostrado que no tiene un impacto en la formalización o el impulso de los emprendedores o los trabajadores independientes. Quizás es un ejemplo de los programas que se deben mejorar. Acá también me gustaría hacer un ejemplo, Edna, porque he escuchado también a colegas que han mencionado que no, que el presupuesto del Estado, si yo recorto en esta institución, si yo cierro esta institución, si cierro la otra, logro un ahorro muy importante. Pero el presupuesto del Estado no se trata solamente de recortes, se trata de planificar, ver realmente las instituciones que funcionen y no necesariamente desaparecerlas. Cuando tú me preguntabas qué podemos hacer para mejorar esa ejecución, yo creo que la idea de tener una oficina dentro del Ministerio de Economía de planificación contribuye, o un instituto de planificación, es muy importante porque el rol del Ministerio de Economía es evaluar cada uno de los proyectos que se presentan, ver qué importancia tiene, cuánto nos va a costar y que realmente tenga los resultados esperados. Y acá se aleja un poco la política de lo técnico. Y si el proyecto amerita y es necesario que esa institución lo lleve a cabo, puede ser fundamental. Quizá un ejemplo muy sencillo, el tema de los seguros agropecuarios. No se puede eliminar un seguro agropecuario porque puede ser el instrumento ante eventualidades o los efectos del cambio climático que pueda tener un productor en el interior del país. Entonces hay cosas que debemos mencionar y hacer docencia, como conversábamos, porque son claves para el desarrollo de nuestra economía. Esto que usted menciona de la oficina de planificación sí existía, pero se cambió para Secretaría de Metas. Entonces, lo que no sé si cambió el nombre y se mantuvo el mismo objetivo y sentido para lo cual fue creada, que era realizar esas planificaciones, como bien usted señala, para evaluar qué tan rentable es o no llevar a cabo un proyecto. Entonces, es el tema, licenciado. Ahora, hay estrategias que deben implementarse sin duda alguna para generar, porque ahí tenemos una preocupación y es el desempleo, que parece ir en incremento, ¿no? Pero nadie nos cuenta, nadie nos dice, hombre, vamos a crear estrategias para ver cómo se pueden crear esas plazas de trabajo o recuperar esas plazas de trabajo que se perdieron, algunas y que no se recuperaron
producto de la pandemia, otra producto de la situación de los cierres que hubo, porque eso no se puede soslayar, y ni hablar del cierre de la minería, del sector minero. O sea, eso ha contribuido sin duda alguna a más desempleo. Pero, ¿qué estrategias a su punto de vista, licenciado Morán, deberían implementarse para generar ese empleo a corto, mediano y largo plazo? Porque verdaderamente estamos en una situación y en un punto importante de desempleo. Hay incluso colegas suyos que son de la opinión que el desempleo también forma parte el que los jubilados, estando jubilados, sigan trabajando, que hay que como que mandarlos para su casa para que esas plazas sean llenadas por la nueva generación. Palabras más, palabras menos, es como decir, caramba, el que le llegó la edad de jubilación es como una silla que ya no sirve, lo cual no comparto, porque hay personas que están jubiladas y que siguen teniendo las capacidades y la experiencia que pueden aportar a la gestión de un gobierno. Sin embargo, pues, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles son esas estrategias? O qué piensa usted en cuanto al modelo económico que tenemos? ¿Cómo puede ser mejorado, transformado, modificado? Sí, es una, bueno, una pregunta muy clave y yo creo que conlleva bastante tiempo y que debe formar parte de ese plan gubernamental que deben tener los candidatos ahí en su mano, en su alcance y que deben estar evaluando. Yo quizás resumiría alguna agenda, es muy importante para el tema de generación de empleo, principalmente preocuparnos por el entorno. Los países en donde los entornos son agradables, son confiables, donde hay seguridad jurídica, donde hay niveles de justicia, donde hay transparencia, atraen por sí solo la inversión. Y eso es fundamental. ¿A qué me refiero con eso? Panamá, las últimas semanas, por ejemplo, o el cierre del año, vivimos, bueno, un tema muy polémico con el tema de la mina. Sabemos el impacto que ocasionó. Yo esa semana, como ejemplo, imagínate que yo estaba en Costa Rica dictando unas conferencias y en Costa Rica, esas mismas semanas en donde Panamá estuvo cerrado por el tema de huelgas y cierre, Costa Rica tuvo una de las altas tasas de turismo, principalmente en el turismo de reuniones, eventos y convenciones. Entonces, lo que refleja la importancia de los entornos adecuados y acá es clave los diálogos y la asociación público-privada, la gran alianza con el sector privado. Pero no solamente el entorno. Creo que nuestras empresas del sector privado hace rato están demandando el tema de la digitalización. Panamá, si uno mide los trámites, procesos que tiene que hacer una pequeña o Sí, mediana empresa son muchos. Entonces, digitalizar y reducir la burocracia es sumamente fundamental. Un funcionario más no se traduce en que va a mejorar el proceso. Al contrario, y hay ejemplos y creo que hemos aportado mucho en que lo ideal es que de manera digital se puedan hacer todos los trámites. Siempre que hablamos de digitalización, tenemos que mencionar el caso de Estonia. No esperamos que Panamá sea igualito que Estonia, pero casi el 97-98% de los trámites en Estonia son digitales. Esa persona que tiene más tiempo para hacer un trámite va a sentir la confianza de invertir, quedarse en el país, etcétera. Bueno, imagínate que ya las residencias en Estonia se hacen de manera digital. Por eso le llaman las residencias digitales. Es muy importante la inversión pública, invertir por parte del sector público, la inversión privada, pero la inversión extranjera es fundamental. Las empresas no van a ir a un país corrupto, las empresas privadas van a buscar entornos donde haya baja inflación, donde haya buena economía, donde haya inversión de carreteras, donde haya digitalización y todo lo que hemos mencionado. Yo quisiera destacar también el tema de uno de los sectores claves de nosotros, que es el turismo, porque el turismo tiene un efecto sí. multiplicador en la economía. Entonces yo creo que esa atracción, esa marca país, lo que nosotros podamos recuperar afuera, tenemos dos destinos vecinos que hacen labor extraordinaria, como el caso de Costa Rica y el caso de Colombia. Yo creo que Panamá debe ponerse las pilas en el tema turístico, aprovechar las bondades como el café, el sector logístico que nosotros tenemos, y todo ese dinamismo empresarial y las ventajas económicas para atraer ese turismo que va a permear en la economía. Pero la generación de empleo formal, Edna, no se va a mejorar si nosotros no reducimos la informalidad. Esto quiere decir que no puede haber alta informalidad y generación de empleo. Esta informalidad tiene que traducirse en pequeñas empresas, pequeñas unidades económicas que producen, que están registradas, que tienen mercado
que están produciendo algo que necesita el mercado. No es justo, tampoco es humano que a un productor de, y voy a mencionar un rubro sencillito, fácil, muy práctico, productor, por ejemplo, de raspadura, hoy se le pidan 10, 15, 20, 30, 40 permisos para poder producir y poder vender. Así es. Entonces, esos ejemplos sencillos los estamos viendo en el interior y necesitamos que las unidades económicas sean pequeñas empresas, pequeñas células que contraten personas. Si son el 96% del ecosistema y generan básicamente o absorben el 49% del empleo, nosotros necesitamos focalizarnos en las pequeñas empresas. Yo creería y esperaría que AMPIME, como autoridad de la pequeña y mediana empresa, pudiera hacer un poco más. No quisiera tampoco sonar tan negativo porque Panamá tiene efectos y componentes muy importantes. Es un país estable, dentro de los problemas siempre logramos ponernos de acuerdo, es un país que crece, tuvimos un gran problema de cierre de año y el país creció, se recuperó, hizo un cierre de año, tenemos las próximas elecciones, de una u otra manera hay diálogo entre las autoridades, etcétera, baja inflación y demás, pero esos temas nos mantienen a flote, Edna, pero no podemos seguir corriendo con los cordones atados. Tenemos que correr de manera libre, institucional y con mayor liderazgo y fortaleza económica. Ahora, licenciado Morán, fíjese que en las palabras más, palabras menos del informe que rindió el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo, habló precisamente de ese crecimiento importante en nuestra economía. Habló de un 15% en el 2021, 2022 de un 10% un poco más y un 7% en el 2023. Este crecimiento o ese porcentaje, cuando se habla de esta manera, ¿con qué se está comparando? ¿Con qué se compara? Porque quizás no se percibe ese crecimiento en la población. Suena interesante ese índice de crecimiento en comparación con los países de la región, pero cuando uno se va a la realidad, al día a día, es lo que uno se pregunta, ajá, ¿y ese crecimiento económico cómo nos impactó? ¿Cómo fue de positivo para la población? Entre otras cosas que uno se pregunta, porque seguimos viendo el tema del desempleo, seguimos viendo con preocupación el tema de poca inversión extranjera, que eso sin duda impactaría en positivo para nuestra economía, y seguimos viendo un divorcio con relación al tema del turismo, siendo un factor importante, uno de nuestros sectores importantes para dinamizar nuestra economía, pero seguimos viendo como un divorcio de esa realidad de que tenemos tanto potencial a nivel de turismo, pero que pareciera no se explotara o no nos creyéramos el cuento de que tenemos y podemos en este sector apalancarnos para que nuestra economía se robustezca. Pero su respuesta después del cambio son las 4:35. Vamos a un breve cambio y volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
En sintonía con nosotros. Estamos conversando con el licenciado Luis Morán, economista, docente y consultor. Licenciado, le preguntábamos acerca de pues esa realidad que estamos viviendo hoy día en cuanto a la economía, el crecimiento importante que hemos tenido en los últimos años y que se mencionó en el informe de rendición del señor Laurentino Cortizo, presidente de la República, y que le preguntábamos a usted como economista cómo se palpa eso, cómo estos índices de crecimiento en comparación con países de la región que son importantes y que miran a Panamá como, wow, qué crecimiento económico tan importante pese a todas las situaciones vividas, eso cómo se palpa cómo lo puede palpar el ciudadano de a pie. El micrófono. Sí, Edna, yo considero muy relevante que, y esta es la gran función también que tienen que cumplir los ministros o el ministro de Economía, principalmente cuando se le habla a los tomadores de decisiones, para resaltarles o recordarles de que el crecimiento de la economía es un indicador importante, pero hace muchos años dejó de ser un reflejo del bienestar del país. Es decir, como que nos quedamos en la moda de hace algunos años atrás en utilizar el Producto Interno Bruto como indicador. Por un lado nos dice que producimos, que estamos produciendo, que el país crece. Gran parte de ese crecimiento y que las tasas reflejan de ese 15% al 10% y actualmente quizá Panamá anda alrededor del 6 o el 7% para este año, refleja que, bueno, que la economía se va acomodando, que va a una especie de aterrizaje económico, ENDA, pero también de que ese crecimiento va muy ligado al sector logístico, que son canal, puertos, zona libre y a ese, digámoslo así, esas actividades o esos activos logísticos que no necesariamente permean en la economía o en el ciudadano común o son altamente generadores de empleo. Entonces, a pesar que el país crece, que es un atractivo importante, que crece más que la región, es importante señalar de que todavía a nivel de desarrollo faltan muchas cosas por hacer. Consideremos la proyección para el siguiente año. Quizá Panamá está creciendo a la mitad porque ya para el siguiente año tenemos que ir reduciendo o disminuyendo ese aporte de la actividad relacionada con el sector minero. Entonces, ya nosotros debemos observar o buscar las oportunidades de esa diversificación económica para generar un crecimiento, pero que genere empleo, pero que a través genere los ingresos necesarios para poder cubrir el presupuesto, porque todo esto está encadenado. Entonces, no sentimos el crecimiento los ciudadanos, la población Exacto. en el interior del país. Y es clave porque se está desarrollando en algunas actividades y porque las unidades productivas, las pequeñas y medianas empresas o sectores como el agro, la industria, la agroindustria o la construcción no se han dinamizado, que son sectores, ENA, que son los sectores que más mano de obra absorben. Cuando vemos los sectores que más mano de obra necesitan en el país, turismo, comercio, construcción, industria y sector agropecuario. Estos sectores tenemos que tratarlos con lupa, tenemos que destinar los recursos, pero que los recursos vayan bien dirigidos, impulsarlos, generar inversión adecuada. Tú mencionabas también cómo generamos empleo. Hay muchos Sí. productores que los podemos asociar para que produzcan. En el mundo, los países avanzados, los países económicos con un buen crecimiento, reflejan que se trabajan muy unidos porque se produce más, se es más productivo y se logra vender. Siempre me gusta poner un ejemplo sencillo. No es lo mismo tener una panadería y vender 10 panes a que un grupo de productores que tengan una panadería, que puede ser una especie de cooperativa, produzca 3.500 panes. Eso es productividad y eso es encontrar mercados. Claro, no son temas que quizá conversemos nosotros en el día a día, pero para el crecimiento y para que realmente la población diga, yo siento y me beneficia el crecimiento de Panamá, nosotros tenemos que plantear una nueva economía. Los últimos 10 o 15 años quizá ha sido el clamor siempre de la población. Entonces no podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces mi sugerencia es desde el enfoque de presupuesto que conversamos, cambiar un poco el tema del enfoque del presupuesto, debe ser un presupuesto por resultados. Los recursos sí deben ir a las necesidades importantes, pero esas necesidades o en esos sectores deben dar un resultado. Y tercero, cuando hablamos del crecimiento, tenemos que impulsar las actividades con potenciales, como las que mencioné,
que tienen gran valor y generan mano de obra. Yo no puedo dejar de mencionar en esas actividades que quizá pudiera reemplazar al sector minero el tema de las exportaciones. Nosotros debemos mejorar, especificar o agregar valor en nuestras exportaciones porque el próximo año vamos a tener menos ingresos. Tenemos el cierre prolongado de la mina. Entonces, Correcto. si necesitamos crecer, tenemos que diversificar lo que producimos, pero buscar otras entradas. Como una persona que de repente se le cierra un negocio, le quedaron dos abiertos, esa persona no puede esperar que los otros se les vayan a cerrar. Debe generar actividad económica. Fíjese, licenciado, que el tema del grado de inversión es un tema también que preocupa porque Panamá, con unos próximos meses de elección y sin la actividad minera, es un tema relevante a analizar porque ¿cómo va a afectar, por ejemplo, o cómo afectaría esta situación el grado de inversión? Y por supuesto también va de la mano el tema del desempleo. Sí, yo en lo personal sí he destacado que el grado de inversión es un riesgo latente que tenemos. Hemos ido perdiendo ciertas calificaciones previas, los cuales nos indican a través de las diversas calificadoras que hay que tener mucho cuidado. Es decir, el riesgo está. Hay algunas personas que dicen, bueno, esa es la emisión o las consideraciones de las calificadoras, pero los inversionistas, las empresas, las condiciones crediticias del país se basan en lo que dicen las calificadoras, así que no podemos descartar lo que ellas mencionan. ¿De qué depende ese grado o esa pérdida de grado de inversión, Edna? Uno, de los ingresos del país. Por un lado, en los diversos reportes se ha mencionado que obviamente menores ingresos por parte de cualquier sector que deje de operar va a repercutir en la economía. Entonces, por eso mencionaba la importancia que tenemos como país de ponernos de acuerdo, pero de generar ingresos adecuados que nos permitan solventar esa situación. Panamá, a pesar de recibir menos ingresos o venir percibiendo menos ingresos, gasta igual. Ejemplo sencillo, una persona que disminuyó su salario o su ingreso, pero sigue emitiendo el mismo gasto. Y eso es peligroso para el tema de grado de inversión. La recomendación muy práctica y sencilla, hay que mejorar el gasto público. Quizá una autoridad local, un partido político, algún grupo o un grupo de diputados pueden decir no es momento de gastar, de disminuir el gasto público, pero acá hay que cuidar el grado de inversión. Si Panamá pierde el grado de inversión, repercute en las condiciones crediticias para todos. Va a ser mucho más difícil el entorno económico para nosotros y las empresas. Y cuidar muy bien el déficit fiscal. El déficit fiscal es ese balance entre ingresos y gastos. Hay que mejorar los ingresos, pero Panamá pudiera gastar mucho, mucho mejor. Ante ese riesgo de perder el grado de inversión en el camino, pudiera estar que necesitamos más ingresos. Panamá debe mejorar la recaudación fiscal, atraer más a las empresas que tengan confianza, que paguen esa tasa impositiva que como país tenemos que es baja. Panamá tiene un 7% de impuestos que es un porcentaje bastante bajo y que es agradable o atractivo para las empresas. Si no hacemos la tarea bien, Edna, vamos a tener que recortar quizá por el lado más débil o más vulnerable. ¿Y cuál es ese lado más débil o vulnerable? Meter en la palestra la discusión el incremento de las tasas impositivas, lo cual no es el camino correcto, es como el camino más sencillo. Entonces, para no tomar lo más fácil, es importante hacer una buena economía y considerar estos elementos del déficit, ingreso, gasto público y, ¿por qué no?, la corrupción. Por eso señalaba que el recorte de los subsidios pudiera ser un buen inicio, esa rendición de cuenta de estar teniendo un monto de más de 2.000 millones de dólares en subsidios que quizás la gran mayoría no funcionan, pero también establecer otras políticas de empleo, trabajo o para las empresas para generar esa actividad productiva. Yo quisiera hacer eco de la productividad de nuestro país. Los países que producen, donde las empresas se instalan, donde se pueden operar, donde hay esa digitalización y donde la productividad de las empresas que producen cada vez mayor es lo que nos va a ayudar en el crecimiento económico, Edna. Suena como repetitivo, pero ahí Sí, está la esencia la clave. la clave de nuestra economía. Ahora, más allá de las propuestas electorales, licenciado Morán, del 2024, a su juicio, ¿qué políticas pudieran necesitarse de manera urgente, requerirse para que Panamá
pueda fortalecer su economía aún más de lo que, pues, como lo dije hace un momento, los números parecieran ser alentadores, pero que requerimos que esos números o esos índices vayan de la mano con enseñarnos a nosotros hacia dónde ha ido ese crecimiento o hacia dónde realmente se palpa ese crecimiento en la economía o de la economía. Sí, Edna, en este punto y en esta pregunta, yo creo que a veces acá, a veces uno cuando las personas se sienten como orgullosos es bueno repetirlo y yo creo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos que Panamá tiene todo para salir adelante. Cuando a veces me toca compartir con algunos colegas algunas charlas de economía, los colegas me dicen, Panamá tiene, ¿qué país tiene el canal? Tiene un sistema de puertos eficiente, una lista o un listado o un grupo de bancos que componen una intermediación financiera bastante robusta, un sistema financiero robusto en la región. Entonces, cuando nos damos cuenta de esos elementos, Panamá tiene todo para seguir adelante. Creo que nos debemos sentir orgullosos y quizás también eso sea como el comentario bien positivo que tenemos que creernos ese cuento. Sí, Hay ciertas políticas fundamentales. Voy a mencionar algunas, pero quisiera arrancar por el gran tema también del uso, manejo y conservación del agua, que yo creo sí, que se ha mencionado muy poco por parte de los candidatos. Hay un gran reto, un gran desafío del Canal de Panamá, quizá un tema también de la administración o de nuestros líderes de enfocar este tema del uso y manejo adecuado del agua. Para mejorar nuestra economía necesitamos generar empleo formal. Panamá ha dejado de crear empleo formal, es decir, ese empleo que te contratan, que tienes un contrato permanente, tienes un salario y tienes seguridad social. Ese empleo es muy poco, es muy difícil. Y si la persona es joven, es el doble de difícil. Entonces, ahí tenemos que focalizar nosotros todas las intenciones, los recursos y crear políticas que nos ayuden. Hay ejemplos de la formación dual que pudieran contribuir con ese desempleo juvenil. La transparencia yo creo que es fundamental. Panamá tiene muchos recursos. Me atrevería a decir que Panamá es un país, bueno, con ingreso medio, pero es un país rico en recursos, Edna, porque hay recursos. Los recursos se generan de las actividades y los activos y los sectores económicos. El tema es cómo absorbemos esos recursos y cómo los gastamos. Si nosotros comenzamos a hacer un poquito más austeros y eficientes en los recursos, no se trata solamente de ahorrar, sino de invertir adecuadamente, pudiéramos tener un país con un mejor nivel de desarrollo. Y yo creo que el gran reto de los próximos años va a ser que Panamá vuelva a ocupar el sitial atractivo de inversión extranjera directa. Hay una reputación que se ha perdido. Panamá es reconocido afuera quizá por el tema de la falta de transparencia, por el gran, digamos, el gran debate minero que de una u otra manera, al ser logrado o ejecutado a través de la Corte, también dio un mensaje bastante positivo, pero necesitamos recuperar esa reputación para que los turistas nos conozcan, para que las empresas vengan y vuelvan a confiar en Panamá. Sé que hay muchas empresas que han salido de Panamá, se han instalado otras a través de las empresas multinacionales, pero hay muchas empresas inversionistas que se han ido de Panamá los últimos años y eso tenemos que cuidarlo. Y por qué no, también atraer a los profesionales migrantes. Hay un gran debate sobre si la población o el trabajador migrante reemplaza al trabajador local y se ha demostrado que no, que inclusive contribuye a producir el país. Panamá es un país de paso y necesita también mano de obra, capacitada inclusive en ciertos sectores específicos, ejemplo, tecnología. Entonces yo creo que tenemos que poner estos temas en la mesa. El gran tema también ha sido no ponernos de acuerdo, consensuar, y yo creo que es el liderazgo público y privado, pero por supuesto con líderes que realmente conozcan dónde vamos a llevar el país los próximos años. No se basta solamente con crecer, sino también con un gran desarrollo económico. ahora, licenciado, en el tema de la actividad minera, ¿se ha podido o ha podido usted analizar a este momento el impacto que esto va a tener a nivel de nuestra economía? Porque hay quienes dicen que esa no es la fortaleza o no necesariamente la actividad minera aporta de manera importante a la economía, sino está en el turismo. ¿Qué opina usted de eso? Porque al tener esta situación de la actividad minera, no podemos, o sea, mirar para otro lado y decir, bueno, caramba, ¿dónde va a ir a parar toda esta mano
de obra que se había preparado para esa actividad en particular. Y en consecuencia había toda una derrama económica, porque no solamente estas personas generaban un ingreso, sino también teníamos a estos proveedores que eran directos, otros indirectos, que de alguna u otra forma eso sin duda dinamizaba la economía. Pero a la hora de estar en esta situación, eso qué gran hueco deja en la economía de nuestro país. Sí, por un lado el sector ¿Y minero, cómo se puede solventar? sí, si por un lado restamos, por ejemplo, el aporte del sector minero, definitivamente que se traduce en menos empleos, eh, no solamente directos, sino también indirectos, porque hay muchos proveedores o empresas relacionadas con la actividad, crecimiento e ingresos. Yo creo que eso debemos reconocerlo, que disminuir o restar una actividad económica va a afectar la producción y va a afectar el crecimiento que tenemos como país. Quizá Panamá eh, puede, o digamos, puede seguir adelante sin una actividad minera. Eso es clave. Hay otras actividades fundamentales. Yo creo que lo negativo o el gran desafío que tenemos como país es poder reemplazar los ingresos de una actividad que el país decidió que no va a continuar. Entonces, porque no podemos decir, bueno, ahora vamos a depender de los recursos solamente del canal. Yo creo que ya hay un agotamiento ya del uso que se le está dando al canal o la gran dependencia económica. Y los países en la medida en la que diversifican, les va mejor, en la medida que apuestan por más actividades económicas. Yo creo que el turismo sigue siendo una actividad importante, hay que mejorar la calidad del servicio del país y el entorno. Menciono nuevamente, a mí me gusta mucho el tema de las exportaciones, porque las exportaciones generan mucho valor. Cuando uno ve los países desarrollados, y este es un ejercicio que me gusta hacer mucho a nivel de la universidad, y uno ve que está produciendo Alemania, Nueva Zelanda, países asiáticos, uno ve que ellos están focalizados mucho en agregar valor. Están inclusive produciendo alimentos con valor o están produciendo medicinas. Y lo que el mundo consume es medicinas, es tecnología. Por ahí se mencionó un tema, por ejemplo, de los semiconductores en Panamá, que creo que el Así tema es. como que se ha quedado mucho todavía en el tapete, pero tenemos que aprovechar esas oportunidades porque esos son los ingresos que nosotros necesitamos y el empleo que necesitamos. La logística, la industria, el sector agropecuario, que son actividades que nosotros tenemos tradicionalmente, tenemos que seguir impulsándolas. Hay actividades que nosotros necesitamos eh, que esas actividades se potencien para recuperar el crecimiento. Yo creo que si el otro año el crecimiento de Panamá baja, el gran desafío es poder recuperar el crecimiento a través de otros sectores. Pero para eso vamos a tener que establecer alguna agenda como país, incluirlo dentro de nuestro plan quinquenal y por supuesto, Edna, que haya continuidad de políticas. Lastimosamente, muchas de nuestras políticas descontinúan. Esto no me gustó porque es blanco y a mí me gustó el amarillo. Sí, así Y creo es. que nuestros líderes deben tener mayor madurez o quizá consultarle a las personas que saben. A mí me gustaría ver realmente un diálogo de país, pero que ese diálogo no sea solamente una lucha ideológica, sino que esté el sector público, el sector privado y, ¿por qué no?, los académicos. Hay muchas personas que con las investigaciones, con los estudios, pudieran aportar para ver realmente lo que funciona o qué no. Así que yo creo que hacia allá debemos enfocar. Van a ser periodos sumamente importantes y este año donde nos encontramos creo que va a ser un año de gran desafío. Me quedo con eso y agradezco una vez más al licenciado Luis Alberto Morán, economista, docente y consultor, su análisis profundo en cuanto a los temas que hoy nos concitaron, que guardaban relación precisamente con esta aprobación del presupuesto general del Estado, el crecimiento económico del 2023, esta inversión extranjera importante que tiene que ver también y va de la mano con la generación de empleos y el futuro y grado de inversión del país. Licenciado, muchísimas gracias. Linda tarde y bienvenido siempre a este espacio. Esta es su Gracias, casa. gracias a ustedes. Buenas tardes y contento siempre de verlos y conversar. Próspero 2024 en Igualmente. positivo. Así es. Hasta luego. 4:56. De esta manera llegamos al final de nuestra programación. A todos ustedes, amigos Radio Escuchas, gracias por acompañarnos. Feliz tarde.